Acá pueden ver ya la pantalla con la unidad en PDF, Mercado Granario. ¿La pueden ver, chicos? Sí, 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 profe. Sí, sí. ¿No? Bárbaro. Se Vamos a ve. Se ve empezar. bien, se ve bien. Bien. Bárbaro. Vamos a empezar a hablar. Bueno, lo primero que le nombran las cadenas comercial. Dentro de la cadena comercial tenemos cadena primaria, cadena secundaria, de los que son los comerciantes. Los primeros que vemos somos los participantes de la cadena comercial. Por ejemplo, tenemos como participante necesario, siempre vamos a tener en la cadena comercial como participante necesario, el primero en la primaria más que nada, el productor, que es el que produce los granos. Después, otros participantes necesarios es los acopiadores y las cooperativas, que estos son los acopios, los primeros en llegar la mercadería, y más cerca de los puertos tenemos los acondicionadores, que son unos participantes, son participantes también de la cadena comercial, pero no siempre se utiliza. Si mi mercadería está en buena condición, no voy a pasar por un acondicionador. Un fraccionador, el fraccionador se dedica a comprar mercadería a granel, o sea, en camión o en tren, y fraccionarla en bolsa más chica, como un semillero, por ejemplo, u otro participante. Eh, Perdón, cambié. Acá estamos. Bueno, seleccionador. Esto tiene que ver mucho con la industria del maní y con la industria Anda para de la la mierda legumbre. el internet. Se corta cada rato. Sí. El seleccionador. Perdón, recién engancho. ¿Dónde? A cadena comercial. Cadena comercial. Recién empiezo a Se explicar me... mercado. Ah, listo. Pues se me corta. Sí, sí. ¿Cómo era? Bueno, tenemos los seleccionadores, como le dije, más que nada de la legumbre y de los maní, que lo que hacen es llega la mercadería a granel y ellos seleccionan por calidad. El industrial, que son la industria como molino y aceiteras, y los exportadores, que son el último eslabón de nuestra cadena. Estos serían los participantes de la cadena comercial. Y después tenemos los auxiliares. El primer auxiliar que tenemos es el perito clasificador de cereales, oleaginosa y legumbre, que seríamos nosotros. Hoy en día, por ley, toda empresa que mueve grano tiene que tener un perito clasificador en sus instalaciones. Eso queda por ley. Toda empresa que mueve grano, los acopios, los puertos, las cooperativas, la industria, el exportador, siempre tiene que haber perito. Luego tenemos los laboratorios. Tenemos dos tipos de laboratorios. Los privados, que normalmente se utilizan en la cadena primaria de venta de grano, que normalmente queda entre acopio y productor. Para no mandar una muestra a la cámara arbitral, normalmente se hace por un privado. O propiamente dicha, las cámaras arbitrales. Las cámaras arbitrales son las únicas que dan calidad para lo que es grano de comercialización de cadena secundaria, ya sea a puerto o a industria. Son las únicas que emiten certificado de calidad para poder hacer el certificado electrónico o la liquidación primaria de grano. Sí o sí necesitamos que ese análisis sea por la cámara arbitral. Luego tenemos los corredores, que son intermediarios de la cadena, que ellos son los que consiguen cupo y hacen el contacto entre comprador y vendedor. Cabe destacar que el corredor nunca tiene posesión física del grano, nunca compra el grano, solamente es un intermediario. Se queda con un porcentaje de la compra o de la venta, porque interviene en ambos lados, tanto para comprar como para vender, pero ellos nunca tienen posesión de la mercadería, un corredor. Después tenemos los entregadores o recibidores, que son peritos representantes de. Un entregador, por ejemplo, es un perito que está en el puerto, hay grandes entregadoras que se dedican a eso. Es un perito que nos va a defender a nosotros en el puerto.
y que controla cómo el puerto trabaja, cómo el perito del puerto trabaja y da calidad a nuestro grano, si está bien o está mal. Igual lo mismo que un recibidor. Entregador-recibidores tienen la misma función. Por ejemplo, también un productor puede tener su propio entregador. Contrata a un perito de la localidad, lo manda a lo acopio donde va a entregar el grano y dice que controle la calidad del grano en el acopio. Siempre se trabajan así, entregadores y recibidores. Los controladores privados, que sería más o menos la misma función que entregadores y recibidores. Y bueno, y después tenemos el mercado a futuro, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y de opciones o mercado a término. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que son los diferentes tipos de comercialización y de contrato que nosotros podemos hacer como vendedores de grano o productores, o que vamos a escuchar en la compra-venta de grano. ¿Hasta ahí me explico? Sí, Sí. profe. Sí. Sí, profe. Bárbaro. Sí, Bueno, sí. Sí, sí. actores de la cadena de comercialización, más o menos lo que le viene explicando. El productor es el primer eslabón de la cadena, el que elabora el grano, o no, porque el productor también puede ser un contratista, que en vez de comprar el grano hizo un canje. Puede o no ser el mismo productor, pero siempre es el primero en vender el grano. Un acopiador, lo acopio, ¿no? Es importante destacar, chicos, que todo esto lo que estuvimos leyendo, perdón, acá arriba, todos los participantes de la cadena comercial, todo esto para poder comercializar grano, sí o sí tiene que estar inscrito en el RUCA, Registro Único de Comerciante Agroalimentario. Esto es muy importante porque lo saben preguntar en el examen. Sí o sí en el RUCA. Después sí tiene que estar inscrito en el AFI, pero sí o sí primero se inscriben en el RUCA y luego con ese RUCA se inscriben en la FIP. Si no, Jorge, registro. Único de Comerciante Agroalimentario. Eso es lo que significa RUCA. Tanto ya sea para grano como para ganadería. También la ganadería, el productor ganadero tiene que estar inscripto. Hoy tiene que estar inscripto también el camionero en el RUCA, por la nueva carta de porte que se implementó a partir del 1 de noviembre del año pasado. También está obligado a estar inscripto en el RUCA. Bueno, después acá tenemos todo el acopiador. Cooperativa, que es lo mismo que un acopio. La diferencia entre cooperativa y acopio es que el acopio es una empresa, una sociedad privada, una SA, SRL, SH, todas esas denominaciones, y la cooperativa son sin fines de lucro. Pueden ser cooperativas de primer grado, cooperativas de segundo grado, o sea, agrupación de cooperativa, o de tercer grado, que son las federaciones, como es AFA. Hoy en día, las dos cooperativas más grandes que hay son AFA y ACA, ACA teniendo la mayor comercialización de granos en el mercado. De por última tenemos los exportadores, que son los que se encargan de hacer el intercambio de mercadería entre el puerto argentino y los puertos del exterior, ya sea China, Estados Unidos, Rusia, Europa, donde tengan el destino. Mucha parte va al Medio Oriente también. Los industriales. El industrial tiene una particularidad. Los industriales, el grano ya deja de ser grano y pasa a ser un producto. Por ejemplo, el trigo pasa a ser harina y el maíz también pasa a ser harina, el girasol pasa a ser aceite. Los industriales destruyen el grano para obtener un producto nuevo, a diferencia de lo otro que compran grano y venden grano. Los acondicionadores estos reciben grano en mal estado y lo devuelven en buen estado. Normalmente los acondicionadores se encuentran en los cordones portuarios, porque es de rápida
interacción. Por ejemplo, a mí me rechazan un camión en el puerto porque tengo dañado, lo mandé con un exceso de dañado, calé mal o no le di importancia al calado y está de rechazo ese camión. ¿Qué hace? El recibidor mío me habla, me dice que lo manda a un acondicionador, lo mando al acondicionador y el acondicionador descarga mi mercadería y me carga el camión con mercadería en grado 3, o sea, mercadería de recibo. Pero es ahí en el momento. No es que tiene que andar esperando el camión que descarguen, que la mezclen y que vuelvan a cargar. No, el acondicionador descarga y vuelve a cargar. Tiene una particularidad los acondicionadores que no te cobran en dinero, sino que te cobran en kilogramos. O sea, vos vas con 28.000 kilogramos y te volvés con 20 o menos todavía. Una forma más o menos de decir así. Fraccionadores. Los fraccionadores lo que hacen, como le dije antes, reciben la mercadería a granel y la envasan en porciones más pequeñas. Por ejemplo, en bolsa de 25 kilos o en Big Bag de 1.500 kilogramos, 800 kilogramos, todo eso. Bueno, auxiliar de la cadena comercial, el perito, que es el que le da calidad a la mercadería, ¿no? Después tenemos los laboratorios, que también son más específicos, le dan el perito es el que recibe y le da calidad en el recibo, y los laboratorios de confirmar esa calidad. Los corredores son intermediarios, entregadores también intermediarios, controladores privados, mercado futuro y a término. Eso sería la primera unidad. ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna duda? Esto hay que Estamos bien. saberlo para hacer la evaluación. Sí, no tanto las definiciones, pero sí los partícipes, por lo menos, de los partícipes de cada uno. Esto del RUCA, más que nada, es necesario para hacer el examen final. Porque el SENASA pregunta mucho de esto sobre el RUCA, donde tiene que estar inscrito cada participante. Digamos, el día de mañana ustedes van a ser peritos, por lo tanto ustedes se van a tener que inscribir en el RUCA para poder trabajar. ¿Todos los participantes tienen que estar inscritos en el RUCA? Todos los participantes, hoy en día hasta los camioneros. Para que te dé una idea, que es ganadería, el carnicero tiene que estar inscrito en el RUCA, que es el último eslabón de la cadena. Para poder vender carne hoy en día un carnicero tendría que estar inscrito en el RUCA. O Listo, sea, gracias. todos, sí o sí, todos. Y esto de camionero hace poquito, desde noviembre del año pasado, que tenía que estar inscrito, que era lo único que le faltaba controlar a... Era lo único que le faltaba controlar al SENASA. Tenía todos los otros eslabones controlados a través de la carta de porte y el CTG. Lo único que no estaba controlado eran los camioneros y las transportistas. Y con esta nueva carta de porte electrónica que hay, se controla el camionero. Y también se controla hasta el camionero. Bueno, ¿hasta ahí estamos, chicos? Sí, estamos. Y ahora vamos a la otra unidad, a la unidad 2 y última de comercialización. Dígame cuando se vea la pantalla, la unidad 2, operaciones comerciales. Ahí se ve. Ya Bueno, se ve. bárbaro. Vamos a agrandar un poquito. Ahí está. Vamos a ir viendo la segunda. Bueno, acá lo tenemos separado, la unidad 2, en operaciones primarias, secundarias y terciarias. Las más importantes realmente son las primarias y las secundarias. Una operación primaria, para que sea una operación primaria, es fundamental e imprescindible que esté el productor. Si no está el productor, ya deja de ser una operación primaria. Sí o sí, para ser producción primaria, el primero en comercializar su mercadería es el productor. ¿A quién la comercializa? Puede comercializarla a acopio o cooperativa, fraccionador, acondicionador, industriales y directamente a puerto. O sea, toda la cadena comercial es lo que vende el productor.
sí o sí, El primaria. productor, perdón, ¿el te- productor puede vender a exportador directamente? Hay grandes empresas, grandes estancias que sí que tienen sus propios corredores y directamente mandan el grano a puerto. Pero tienen que estar inscriptos en otro lado, porque yo no, como productor no puedo ir a vender a un exportador. Tendrías que ponerte en el medio en contacto con un corredor. Si un corredor te hace el contacto, sí le podés vender. Pero ya ahí interviene el corredor. Yo no le vendo, le vende el No, no, corredor. no, 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 sí o sí. Excepto acá, no intervienen corredores. Normalmente para acá abajo ya intervienen corredores. Industriales, bueno, contrato entre productor e industrial. Sí, sí, Pero por para eso te lo digo, que yo, es yo, viste, exportador, porque sí o sí. vos con el exportador haces contrato. El acopio hace contrato. Claro, sí, sí, a través de un corredor normalmente está todo hecho eso en el medio. Si sos gran productor, sí podés. Normalmente el productor más pequeño termina vendiendo acopio y cooperativa, digamos. Pero un productor grande, estancia por ejemplo, hay varias estancias que directamente tienen su propia firma de corredores y lo que hace es saltean a los acopiador y van a exportador directamente. También tiene la planta para acondicionar la mercadería, por eso también lo pueden hacer. Sí, exactamente. Pero el productor en el puerto, antes de llegar al puerto, No, tiene el los chico no, acondicionadores, claro, en es todo caso. más caro en todo caso. No, es mucho más costoso, no te conviene. No, no, no. No, la No, estancia lo hace poner en sus propias plantas. claro, exactamente. Te conviene más vender a una copia, una Sí, copia o una lejos. cooperativa que Sí, intentar mandar directamente a exactamente. puerto, porque te matan. Sí, sí, sí. Te A un matan, sí. productor lo tiran Sí. abajo. En vez de por ahí la otra empresa que están un poquito más armada, no, no pasa nada. Bueno, hasta acá estamos. Sí. Vamos a la cadena secundaria. Ahora ya el productor en esta cadena ya no interacciona más. Ahora, ¿quién quiera? ¿El productor le entregó al acopio o a la cooperativa los granos? Ahora son los acopios o la cooperativa quien venden ese grano. Se lo pueden vender a seleccionador, a industriales, a acondicionadores o exportador. Todos estos son los que reciben la mercadería. Eso es cadena secundaria, quiere decir que el productor ya no interacciona más directamente, interaccionan los otros. Cabe destacar algo, chicos, que si un industrial, un exportador, compran mercadería, normalmente esto rara vez la vuelven a la cadena anterior. El exportador directamente se exporta la mercadería y el industrial compra mercadería para industrializar, o sea, la transforma. No va a comprar un molino trigo y después va a venir alguien a comprarle trigo. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Sí, Sí, entiendo. Bueno, bárbaro, porque por ahí saben preguntar eso, chicos, y tengan en cuenta que un industrial no va a vender su mercadería que compró porque la necesita para producción propia y el exportador para exportarla. Bueno, esa es la operación primaria. Bueno, acá está todo el circuito de la operación. Cuando un productor se decide a sembrar, debe informar a través del sistema SISA. Esto los productores me pueden ayudar un poquito más. Tienen que dar aviso Sí, sí, sí. al, Sí, sí, sí. al sistema SISA de cuánta hectárea van a Exacto, sembrar, qué van a exacto, sí, sembrar, localización de sí. la siembra, todo, Exactamente. Todo. todos los datos le tienen que ¿Qué dar. marca se usa? La marca que usamos. Claro, También que en algunos casos se nos preguntan si usamos esto, si usamos fertilizantes, si no lo usamos. En algunos casos nos pregunta todo, todo, claro, si absolutamente usan todo. algún agroquímico en específico, Exacto, la receta, claro, todos tenemos los que tenerla. agroinsumos que utilizan y receta. Sí, receta de un ingeniero agrónomo. Sí, 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 por Que supuesto, normalmente al es el único. productor pequeño se lo facilita el acopiador de confianza. Claro, normalmente el acopiador tiene su Sí, parte comercial, que son los exactamente. ingenieros para que puedan manejar Y ellos sí, si todo no un directamente. productor chico, te puede imaginar que se complica un poco. Claro, sí, sí, No, sí. pero nos preguntan todo, todo, absolutamente todo. Todo. Ahí va Sí, informado todo.
Luego, una vez que el Infomanés, una vez cosechado ya el grano, lo primero que tiene que hacer el productor es la carta de porte, que es el único documento válido para transporte automotor y ferroviario de grano. Esto que quede claro, chicos, porque lo preguntan tal cual en el examen de la carta de porte. Le van a preguntar tal cual está acá. Le van a preguntar esto: la carta de porte es el único documento válido para el transporte automotor y ferroviario de grano en cualquier destino dentro del territorio de la Argentina. Que quede claro esto también, destino todo el territorio de la República Argentina. ¿Por qué? Porque si yo exporto grano al Uruguay y tengo mi planta en Entre Ríos, lo voy a llevar por camión. Ese camión no va a ir con carta de porte, sino que va a ir con una declaración jurada. Siempre que se transporte granos, ya sean cereales, oleaginosa o legumbre, a un país limítrofe, o en exportación, también cabe destacar que se hace con declaraciones juradas de venta, no se hace con carta de porte. La carta de porte solamente es válida dentro del territorio argentino. Y dentro de las cartas de porte, la carta de porte automotor es la única que tiene CTG. La de ferroviario no tiene CTG. Por lo menos es adelante hasta el 1 de noviembre, no sé si lo han cambiado. Más o ¿Qué es el menos CTG, profe? código de trazabilidad de grano. Acá está. ¿Cómo? Código de trazabilidad de grano. Ah, listo, gracias. El CTG es el código que le permite a la FIP saber de qué campo sacaste vos tu grano. O sea, en el sistema CISA, si vos lo declaraste en el campo número A tuyo, en el campo A, si sale de ese campo, cuántas toneladas está sacando de ese campo y con destino a dónde está yendo ese grano y quién lo está transportando. El CTG tiene todos esos datos. Y Buenas además, noches, profe. buenas noches. Si vos haces una exportación sin la CTG, ¿es algo ilegal? ¿Cómo? Que si vos no haces la declaración jurada cuando vas a exportar, es una carga ilegal, ¿no? Claro, no. Sí o sí, todo lo que es exportación tiene que ir con declaración jurada si no está vendiendo al negro. Digamos. Profe, Sí, de un país limítrofe se hacía con una declaración jurada. exactamente. Cualquier destino fuera del territorio nacional es con declaración jurada. Perfecto. Y dentro del Buenas territorio tardes, nacional, profe. con carta de porte. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Le hago una consulta. sí, decime. Recién pude entrar a la clase, recién llego a mi casa. ¿Está explicando qué es lo que nos van a tomar en la actividad que tenemos que realizar ahora hasta el 30? Un poco de esta actividad y un poco de exámenes en general, explico. Ah, bueno, Digamos. buenísimo, gracias. De nada. Bueno, eso sería el CTG, código de trazabilidad de grano, que te permite rastrear el grano, de dónde salió, a dónde va a llegar y qué destino tiene ese grano. Si tiene si tiene la destrucción del grano, ya sea en industria o como ganadería, o si tiene como destino un intermediario, como por ejemplo un acopio, que luego de ese grano va a salir como grano, tal cual. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Perfecto. estamos. Bueno, Sí, por ejemplo, profe. sí, no sé, ¿alguna consulta? Bueno, acá ya está más relacionado lo que es con la parte del perito, en la parte de acopio, ya que dice: ya en las instalaciones de destino de esos granos se recibe la carta de porte, se efectúa la toma de muestra, que esto lo vamos a ver en recibo, y se procede al pesaje de la carga y camión. En base a la muestra extraída se determinan los servicios de acondicionamiento y se deberán efectuar a la mercadería principalmente zarandeo, secado y fumigación. Esto lo vamos a ver prácticamente cuando veamos la certificación electrónica de grano. Hasta ahora no. Igual que los datos que se obtienen, los primeros en el pesaje, se obtiene el ticket balanza y luego
al final del día, o ahí nomás también muchas veces antes que se retire el camión, se le entrega el romaneo. La diferencia del ticket balanza y el romaneo, que el ticket balanza muchas veces vas con la mercadería en condición de húmeda. Por lo tanto, después en el romaneo se va a descontar las mermas físicas, la humedad, el chamico y una merma que vamos a ver después que es merma Volátil. volátil. Ahí no me salía la palabra, gracias. La merma volátil. ¿Hasta ahí estamos? Acá está la merma volátil. Sí, señor. Sí. Bueno. Sí, profe. Bueno, una vez que esta entra a la planta de silo, se pierde la identidad. Esto quiere decir que ya la mercadería que vos no entregaste, por más que vos la entregues en consignación, no que vos no se la haya vendido, porque vamos a ver el tema de contrato que está la consignación, la mercadería esa ya perdió la identidad. Por lo tanto, si vos tenés que hacer un retiro, te van a dar mercadería de igual condición a la entregada por vos, no exactamente tu mercadería, porque ese grano se empieza a mezclar con grano de otros productores y ya no se sabe cuál es cuál. Eso se entiende, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, una vez que recibió, los granos se envían a un laboratorio de la muestra que se extrajeron del camión, para eso dar el factor de calidad, que eso es lo que estamos viendo en clase en la parte de liquidación. Una vez que tenemos el certificado de laboratorio, el comprador en el mercado granario, en el mercado de grano, es al revés de casi todos los otros mercados, igual que en el mercado de la leche. El que vende no es el que factura, sino el que compra y el que realiza la factura. ¿Se entiende eso? Sí. Por eso siempre tiene que haber un certificado y dice el comprador procede a la confección de la certificación electrónica de grano a través del sitio de la FIP. O sea, una vez obteniendo el certificado de laboratorio de la calidad, el acopio entra a la FIP y da la certificación de grano. Eso a nosotros para decir cuándo nos va a pagar, qué cantidad. O sea, qué cantidad de kilogramos nos va a pagar y en qué condición nos va a pagar, si en grado 1, grado 2, grado 3 y qué factor ese acopio nos va a pagar a los productores. A veces ese certificado se nos puede complicar si no se informa el área sembrada y esas cosas en la FIP. Nos traba Exactamente, ese es el certificado. problema que tienen los productores, que muchas Sí. veces no han tenido algún problema en la FIP, ya sea un problema de logística en el CISA que no se llegó a informar algo, o muchas veces un problema, Exactamente. otro problema que tiene la clave fiscal bloqueada, cosas así, el Exactamente. productor queda bloqueado a vender el grano, no lo puede Esto no vender el sale. grano. No, esto no sale. O Tendría como que, a veces la contadora se te olvida de deshacerte una carga y no te sale. No sale. exactamente, y te queda bloqueado completamente hasta que no solucione Sí, sí, eso, no podés sacar grano de tu campo. tal cual. Bueno, dicho formulario debe confeccionarse y cerrarse como máximo dentro del mes calendario inmediato siguiente a la fecha de recepción de la primera carta de porte. O sea, yo ahí en el certificado de certificación electrónica de grano de calidad, puedo hacerlo camión por camión o puedo hacerlo por el lote completo. Digo, bueno, de mi campo salen 20 camiones, lo entrego antes de un mes en el acopio y el acopio directamente me hace una certificación electrónica por la totalidad de mi mercadería. Eso muchas veces productor y acopio se pueden poner de acuerdo y decidir cómo van a liquidar esa mercadería. Si van a liquidar todo junto, van a liquidar camión por camión o van a liquidar día a día. Por ejemplo, el productor en el día entrega 3 camiones y bueno, se hace una liquidación por esos 3 camiones. Pero siempre tiene un plazo máximo de un mes al entregar la primera carta de porte, o sea, el primer camión. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bueno. Perfecto. Para la instrumentación a la venta, el comprador realiza a través de la FIP la liquidación primaria de grano. Dentro de la liquidación primaria de grano, nosotros vamos a tener dos, tipo 1 y tipo 2. Tipo 1
liquidación primaria de grano tipo 1, tenemos compra-venta de grano. En este caso, el productor te vende efectivamente el grano al acopio, o sea, en el momento de la entrega se liquida el grano. Eso es lo que hace la tipo 1. Y después tenemos la operación tipo 2, que es mandato consignación. En este caso, el productor entrega el grano al acopio, pero no se lo vende, se lo deja en mandato en consignación. Quiere decir que lo va a tener guardado en el acopio, pero todavía no lo vende. Esto muchas veces se utiliza como herramienta para mejorar la calidad. Digamos, no mejorar la calidad, sino la condición de venta, perdón. Ya que el productor, si se espera una suba de grano en los próximos meses, muchas veces ya lo tiene en el acopio, y cuando la suba de grano le convenga al productor, o cuando el productor necesite el dinero para hacer alguna otra operación, va al acopio y le dice, bueno, vendeme el grano, liquidame el grano, y ahí la operación pasa a la de liquidación de grano. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. Y después hay un tercer recibo, que es un retiro o transferencia de grano también. Hay un tipo dentro de estas certificaciones que es retiro o transferencia. La transferencia normalmente se utiliza para de productor a productor o de productor a acopio. Por ejemplo, yo entregué todo mi grano en Cargill, pero le debo dinero a AFA. ¿Qué puedo hacer yo acá? Bueno, le digo, tengo la mercadería en Cargill, lo que hago, te hago una transferencia de grano. Por lo tanto, esa transferencia, ¿qué pasa a ser? La mercadería del productor, ya no es más del productor la mercadería ahora, que estaba en Cargill, ahora pasa a ser de ACA. ¿Se entiende? Se hace una transferencia de mercadería. O retiro, en el caso de que el productor tenga ganadería y ha decidido expandir la cantidad de cabeza de ganado y necesita retirar maíz para alimentar ese ganado, hace un retiro. ¿Se entiende? Sí, señor. Sí, profe. Bueno. Y los productores que tengan retiro y se hacen los retiros, guarda con la calidad, que te entrega la calidad que le vendiste. O el Tal cual. proporcional. Tal cual. Es así. O el proporcional en kilogramos. Bueno, acá tenemos una secuencia de operaciones primarias. O sea, el productor informa la hectárea producida, solicita carta de porte, alta el CTG. Hoy en día estas dos se hacen en el mismo momento. Antes primero se hacía la carta de porte y luego se sacaba el CTG. Hoy por el sistema de la FIP hace las dos cosas en el mismo paso. Bueno, una vez que completa la carta de porte, despacha el camión. El camión llega a destinatario. ¿Qué hace? El destino primero recibe la carta de porte, da el CTG. El CTG lo da como arribo. Quiere decir que el camión llegó a la planta a la planta de acopio, pero todavía no determinó la calidad. Una vez que determina la calidad, humedad y semilla y dice que va a estar de recibo, ahí se confirma el CTG, que es la última parte. Primero se da arribo y después la confirmación total del CTG. Pasa el camión, lo descargan, hacen el peso neto. Una vez que tengo el peso neto, que tengo el ticket balanza o el romaneo, ahí doy de baja el CTG con la cantidad de kilogramos que bajé en la planta. Luego doy envío de muestra al laboratorio para que determine la calidad, hago la certificación electrónica de grano y luego con eso hago la liquidación primaria de grano tipo 1 o tipo 2. Esos serían los pasos a realizar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, la comercialización secundaria de grano es muy parecida, pero un poquito más compleja, ya que realmente lo que estamos haciendo en el primero no tenemos un contrato compraventa de grano, un boleto compraventa de grano
pero sí en las operaciones secundarias, si le voy a entregar a una empresa, a una industria, voy a tener que realizar un boleto o un contrato de compraventa de mercadería, al igual que los exportadores. También me van a pedir un contrato de compraventa de mercadería. Normalmente los contratos de compraventa de mercadería lo hago a través de la bolsa de comercio. En este momento puede ser por el ROFE o por el MATBA, la bolsa por el mercado a término de Rosario o el mercado a término de Buenos Aires. Cada una tiene su cantidad de toneladas diferentes según los granos. Lo importante de esto es que para realizar un contrato de esto, los contratos siempre están bajo la normativa de la Bolsa de Comercio cuando hay una operación secundaria. Bueno, para que una Cámara Arbitral de Cereales intervenga en caso de existir controversia en cuanto a la interpretación, cumplimiento e incumplimiento de contrato. Esto es importante, chicos, porque las cámaras arbitrales no solamente dan calidad, sino que también intervienen cuando hay controversia a la interpretación o cumplimiento o incumplimiento de algún contrato. ¿Qué quiere decir? Si uno entregó mercadería en grado 2, cuando el contrato decía claramente en grado 1 se deberá agregar tantos kilogramos por mercadería de baja calidad, todo eso interviene en las cámaras arbitrales. Las cámaras arbitrales tienen dos funciones principales, que una es la parte analítica, que da calidad de grano, y aparte hace análisis de fertilizantes, semillas, suelo, agua, de alimentos, de un montón de productos y subproductos, de cereales y análisis en general, hacen las cámaras arbitrales, y también se dedican a ser como juez componedor, o sea, interviene ante el litigio entre comprador y vendedor, ¿no? Esas son las funciones de las cámaras arbitrales que vamos a ir profundizando un poquito más adelante. Bueno, el traslado de la mercadería, igual que en el anterior, tiene que estar respaldado por carta de porte. Sí o sí la mercadería se mueve por carta de porte, a no ser que vaya al exterior, que es por declaración jurada. Se confecciona el ticket de balanza cuando el camión está aceptado y se ha descargado. Y luego al final del día el romaneo. Se sigue más o menos los mismos pasos que la anterior. En este caso, lo que hace es la entrega parcial. En las entregas parciales de grano se abonará 48 horas contra prestación la factura correspondiente. ¿Por qué parcial? Porque un contrato son normalmente de 500, 600, 1000 toneladas y se le va entregando parcialmente. En 48 horas que vos entregaste el camión, que estuvo aceptado, te van a pagar ese porcentaje. Normalmente te van a pagar el 98,5 para lo que es tabla grano estándar, como los cereales, el maíz, el sorgo. Todo eso te pagan el 98,5, que es el precio correspondiente a grado 3. Porque supuestamente si esa mercadería estuvo de recibo, está en grado 3, te pagan ese porcentaje. Una vez realizados los análisis, que tienen tiempo, los análisis en cámara arbitral, en el caso de cereales, tienen 5 días, como mucho, como máximo, para determinar la calidad, y en el caso de oleaginosa, 7 a 10 días hábiles. Y en el caso que la mercadería esté en condicional, que haya sido oleaginosa, se le puede retener hasta el 10% de su valor. ¿Queda claro esa parte? Sí, señor. Sí. Entonces, para poder vender la mercadería a lo acopio, lo que es importante es acopiador y cooperativa. Se firma un boleto compraventa de grano. Normalmente esto amparado por la Bolsa de Comercio. El acopio solicita carta de porte y CTG. En el recibo del puerto o industria se determina humedad, semilla y chamico. Si está dentro, y calidad en general, no solamente eso, sino que calidad en general. Se pesa el vagón, se da descarga y se obtiene el peso neto de la entrega.
se da de baja el CTG y se realiza el romaneo. El romaneo puede hacerse antes del CTG. Esto es indiferente, estos dos pasos. Bueno, se envían la muestra al laboratorio. En este caso, la industria todas hacen 4 muestras. Una muestra es para el vendedor, otra muestra es para el comprador, una muestra es de archivo, esto lo vamos a ver en recibo, y la otra muestra es para el laboratorio. En este caso, cámara arbitral. Sí o sí. Perdón, estas dos muestras en el caso secundario son a la cámara arbitral. En la muestra de archivo también se va a la cámara arbitral. Bueno, y acá dice, antes de las 72 horas de la liquidación se paga el 98,5, perdón, no era 48, 98,5. Y en el caso de oleaginosa se puede retener hasta un 10%, que eso equivale por las dudas si la oleaginosa viene bajo en calidad de materia grasa. Una vez realizado el análisis, dada la calidad, se corrige ese precio y se lleva al precio actualizado. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno. Sí. Las operaciones terciarias, chicos, serían las operaciones ya de exportación, ¿no? En la etapa terciaria, el sistema de comercialización, conocida bajo el mercado de exportación o mercado FOB, se denomina el de exportación o mercado FOB. Ahora vamos a ver. Bueno, acá es importante resaltar esto, que para la legislación argentina, una vez que la mercadería ya está embarcada, significa que ya está exportada, ya no está más en Argentina, una vez que esa mercadería está arriba del barco, ya no está más en el país, se la tiene en cuenta en la legislación argentina. O sea, ya es problema del importador, del exportador. Bueno, eso sería más o menos lo que sería la parte del exportador. El mercado no está institucionalizado, en este caso en parte nacional, no está institucionalizado. Las transacciones se realizan por vía de teléfono o correo, por operadores, negocio, empresa, mayorista, exportadores. En la que aparece figura el corredor, FOB o broker. Serían las grandes empresas exportadoras e importadoras de mercadería que trabajan en la bolsa. Bueno, y acá tenemos varias presentaciones que hay que hacer ante la FIP. El SISA, Sistema de Información Simplificada, ¿quién lo realiza? Productores, operadores que intervengan en la cadena de comercialización, propietario, copropietario, usufructuario y ocupante, cualquier fuera su título, y subcontratante, cualquiera fuera su modalidad de contratación de inmuebles rurales, explotadores situados en el país, en medida que ellos desarrollen la producción mencionada. O sea, todo lo que tenga que ver con el agro tiene que estar inscrito en el SISA y declarar su condición. En cuanto a los inmuebles rurales, pertenecen a sujetos residentes en el exterior, la obligación señalada estará a cargo de su representante en el país. O sea, si un extranjero tiene tierra acá, tiene que tener un representante acá en el país donde quien declare. Bueno, acá está la categoría del SISA: productor, corredor, mercado a término, operadores de planta, sea desmontador de algodón, explotador de planta, copiador, otro, operaciones sin planta, comercializante de grano, exportador sin planta u otro. Estos son, ¿no?, los corredores normalmente, o vendedores que no tienen planta, solamente hacen más intermediario, o los canjeadores, que el canjeador nunca, por ejemplo, un arrendador o contratista, un proveedor de insumo o un aplicador de insumo, cualquier contratista que viene con el agro, que trabaje a través de canje. No sé si tienen alguna duda hasta acá. No, por lo menos no. Bueno, No, profesor. y bueno, y acá está todo en el SISA, que se encuentran información productiva, más o menos. Bueno, esto es lo que hablábamos hoy, ¿no? La información productiva de los productores, que tienen que informar todo.
Información productiva es cumplimiento obligatorio para los productores con respecto de la existencia y la capacidad de producción de lo mismo, independientemente del destino final de la producción. O sea que sí o sí tienen que declarar todo, qué sembraron, cuánto sembraron. Primero tienen que declarar el rinde aproximado y después ajustar ese rinde al rinde real, si no me equivoco. Exactamente, es así. Es así. Es así. Bien. Disculpe, profe, alguien está silbando en el micrófono. Sí, eso es lo que estoy viendo. Yo pensé que era un ruido acá en mi casa. O alguien que está silbando o alguien que tiene un... en el celular. Así que por favor, chicos. ¿Pueden repasar para quiénes se hacen las muestras? Ah, Leonel, la muestra hacen en la primaria, cadena comercial primaria, se hace una para el comprador, una para el vendedor, una de archivo y otra para enviar al laboratorio privado. Y en la cadena secundaria se hace una para el comprador, una para el vendedor, que realmente se la queda en el entregador. Cuando veamos un poquito más adelante eso lo vamos a repasar bien. Y 2 muestras van a la cámara arbitral. Estaba leyendo ahí. Bueno. Acá discúlpeme, me quedé también en TISA, en los productores que tienen que informar todo. También están alcanzados los operadores de grano en toda su actividad, principalmente que produzcan grano y semilla, proceso certificado de oleaginosa. Bueno, acá le explica bien todos los casos que tienen. Los tipos de información: información productiva 1, que se hace del 1 al 31 de octubre de cada año, el de existencia al 30 de septiembre, los siguientes granos. O sea que el productor o cada acopiador tiene que dar, si tienen existencia en su campo o en acopio, granos, y acá le da todos los granos y legumbre que tiene que informar. Eso para no pagar ganancia, ¿no? No, pagan ganancia igual cuando lo vendan, solamente que No tiene nada que ver. el gobierno no tiene quiere nada que estar informado de cuánto grano hay en el país sin vender. No tiene nada ver. que No, ver, hay es que para pagar saber siempre. cuánta mercadería tiene guardada el productor. Realmente, para eso se informa, ¿no? Y también se tiene que hacer, bueno, la información de la superficie agrícola destinada a los siguientes cultivos. Ganancias sí o sí tienen que pagar, no hay forma de escapar a la ganancia realmente. Tal cual. Lo que se puede reducir un poco es el tema del IVA por compra-venta de insumo, ahí se reduce un Exacto. poco, pero ganancia no hay forma de escapar a las ganancias y tampoco a las retenciones. Tal cual. Sí o sí, un productor paga ganancia y paga las retenciones. Superficie agrícola destinada a los siguientes cultivos, o sea, lo que se va a sembrar o lo que se sembró, de alpiste, alveja, todos los cultivos figuran ahí. Información 2, del 1 de enero hasta el año siguiente. Bueno, también la siguiente superficie agrícola destinada a los cultivos que tienen sembrado en ese momento. Bueno, y acá tenemos lo de retiro y transferencia de grano, que se lo expliqué hoy, que es para hacer las transferencias. Transferencia entre productores, por ejemplo, por campo, por arrendamiento, por prestación de servicio, por dinero prestado, que uno le presta dinero y el otro le da grano. No, por dinero no, porque ya es venta, no es un canje. Digamos. Ahí se hacen las transferencias entre el productor y un operador granario, ya sea por insumo, o por parte de pago del secado, o por parte del pago de alguna intervención, intermediación, perdón. Y los retiros de grano, por supuesto, cuando se hace algún retiro. Le hago una consulta, profe. Sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta más que nada los títulos, por así decirlo: transferencia entre productores, transferencia entre productor y operador de granos, retiro de granos, etcétera. ¿Y sus definiciones o solo los títulos, digamos? No, también los títulos. También la definición un poquito para saber qué se utiliza.
Pues digamos, Ok. transferencia entre productores queda claro. Sí, Digamos, transferencia entre productor y operador de grano es lo mismo. sí. No se entiende. No se igual. escucha nada porque tiene el micrófono prendido. No, disculpa, lo que pasa es que está haciendo retorno. El micrófono de esta del alumno, no sé quién me hable, con el mío. Está haciendo retorno ahí, nada más. Pero bueno. Ahí, ahora sí. Sí, ahí me cerró el micrófono. Por ahí, chicos, lo que pasa es cuando usan micrófono abierto de la computadora, ¿no? Que no usan auriculares, sabe haber un retorno. Yo en eso no tengo problema, eso es admitible porque es algo natural, digamos. Pero por ejemplo el que estaba silbando ya no es natural, yo pensé primero que era acá en mi casa. Bueno, los registros sistémicos de movimiento y existencia de grano. Estos registros se presentan ante la FIP y los operadores de grano deberán suministrar los ingresos y salida correspondiente a cada planta. Esto, digamos, siempre lo maneja las plantas de acopio. Llevan un registro diario de cuánto grano ingresa y cuánto grano egresa por día. Movimiento libre de movimiento y existencia de grano, también lo manejan todo. También se presenta ante la FIP. Pero, el movimiento de libre de existencia de grano, el mismo se lo solicita el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Y esto registrará los kilogramos netos en forma diaria, a través de la carta de deporte. La carta de deporte es una forma de informar cuántos kilogramos sacás de tu campo y cuántos kilogramos recibe un acopio. Si está en un acopio, cuántos kilogramos recibiste y cuántos kilogramos sacaste según las cartas de deportes que hagas. Y las declaraciones juradas de existencia de grano, que esto lo entregan los industriales. Hay varios industriales, hay varios tipos. Tenés el C15 los industriales, C16 los corredores, C17 industriales destinados a destilería, balanceador, cervecero, seleccionadora, excepto molino de trigo y arrocero, que estos se presentan en forma mensual. Esto certificado, estas declaraciones juradas. Y semanalmente los molinos de trigo y los exportadores de grano también deben presentar declaraciones juradas de movimiento y existencia de grano. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí, se entiende, sí. Bueno, Sí. con esto acá terminaríamos lo que sería la parte de mercado. Es amplio el tema, como ven, y después, bueno, vamos a ir profundizando algunos temas